Buenas noches, qué bueno que nos hayan acompañado y hayan aceptado la invitación a este seminario para enriquecer nuestras relaciones de matrimonio. Y como siempre digo, que cuando uno participa, cuando acomoda el tiempo y está en estos talleres, en estos seminarios, le está diciendo a su pareja, tú eres importante para mí, por eso estoy acá. Entonces usted le puede decir a su pareja, tú eres importante para mí y por eso estoy acá, para que juntos crezcamos en nuestra relación de matrimonio. Esta noche vamos a hablar de un tema que a todos nos ocupa, a todos trabajamos, yo no sé si todos los días, pero que tenemos que trabajar para enriquecernos todos los días, y es aprender a disentir, cómo manejar las diferencias en nuestro matrimonio, cómo negociar, cómo poder conciliar en nuestra relación. Entonces ese es el tema que vamos a abordar en esta noche y les vamos a dar algunas pautas de cómo poder manejar y sobre todo enriquecer nuestra relación a través de los conflictos o de las diferencias, como lo queramos llamar. Vamos a verlo de tres maneras, vamos a abordar tres aspectos importantes. Lo primero es que vamos a identificar aquellos generadores de conflictos. Hay muchos factores que generan conflictos. Hemos escogido algunos que son como comunes, que creemos a la mayoría de las parejas, y queremos identificarlos para que ustedes quizás se identifiquen también con otros y puedan ver que quizás les están haciendo o los están afectando a ustedes. En segundo lugar, vamos a hablar de las herramientas que disponemos para poder superar esos conflictos, esas diferencias. Y en tercer lugar, siguiendo el hilo conductor de nuestro lema de este seminario, del hilo de tres, o el lazo de tres hilos se hace irrompible, que estamos leyendo del libro de el rey Salomón, de Eclesiastés, en el capítulo 4, en el versículo 12. Quiero recordarlo para que podamos tener en mente. Dice así: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si dos se ponen de espalda con espalda y vencen, mejor todavía, si son tres, porque una cuerda triple no se rompe fácilmente. Y vamos a hablar en tercer lugar de esa cuerda, la tercera cuerda, que es muy importante que la tengamos en cuenta, y es muy interesante cómo Salomón lo presenta allí. Un amigo que conozco decía, él tiene algo más de 35 años de matrimonio, decía que en su matrimonio con su esposa solamente habían discutido o peleado solamente 2 veces, decía él, en 35 años, pero 2 veces por semana, ¿no? Ahora, yo no sé, nosotros habrá semanas donde quizás lo hemos hecho más de 2 veces, pero nunca lo hemos contabilizado. Lo cierto es que las diferencias, los conflictos están ahí al orden del día. Permítame comenzar con un par de principios antes de abordar nuestro primer aspecto, y es que en el diseño divino, como Dios diseñó al matrimonio, como lo concebimos nosotros y como nos lo revela la Escritura, dice que el hombre y la mujer fueron creados iguales, pero maravillosamente diferentes. Fuimos creados iguales, pero maravillosamente diferentes. Y la idea es que las diferencias que tenemos entre hombre y mujer fueron hechas para que nos enriqueciéramos, para que nosotros pudiéramos sacar el mejor provecho, no para atacarnos, sino para poder crecer a través de ellas, porque las diferencias nos complementan. Un autor muy conocido que admiro y que me gusta mucho su forma de presentar el tema del matrimonio nos decía, David Ormachea, seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, decía esto: Dios nos hizo diferentes para beneficiarnos mutuamente, no tratemos de ser iguales porque nos destruiremos paulatinamente. Y esa sí es verdad. Somos diferentes, hay que sacarle el mejor provecho a las diferencias, y eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, por más de que nos esforcemos, no llegaremos a ser iguales. Y espero que aquí no haya ninguno que quiera que su pareja sea igual a usted. Que por qué no piensas igual que yo, que por qué no ves las cosas igual que yo. Simplemente somos diferentes, y eso es lo que vamos a ver en primer lugar. Entonces, primero veamos los generadores de conflictos. Y el primero, como lo hemos planteado ya, son las diferencias. Somos diferentes, hombre y mujer. A ver, ¿cómo los abordarías esas diferencias entre hombre y mujer? Bueno, es muy sencillo, ¿no? O muy claro para nosotros. Sabemos que el hombre es un ser más racional, que es más pragmático. Las mujeres somos más sensibles, ¿no? Más emocionales. Y eso ya nos hace diferentes. Sexualmente somos diferentes. Sexualmente somos diferentes. Bueno, ya sabemos y de pronto en algún momento al hablar de la sexualidad pues se profundiza más en el tema, pero definitivamente también somos muy diferentes en ese aspecto. Ahora, hay unas diferencias que se dan marcadas, por ejemplo, las diferencias de personalidad, en el carácter, que se hacen visibles en la manera como abordamos muchas circunstancias en la vida. Y tú que eres psicóloga nos puede ayudar muchísimo a entender eso. ¿Cómo esas diferencias en el carácter, la personalidad, el temperamento
pueden afectarnos Sí, como parejas. sí, definitivamente. Es muy importante abordar también el tema de las diferencias teniendo en cuenta la personalidad. Para mí, en medio de la terapia de pareja, es muy importante tener en cuenta este tema. Definitivamente cada uno venimos con un temperamento heredado, dado genéticamente, y eso ya nos hace diferente a cada persona. Y cuando ya nacemos y estamos en el entorno familiar en el que crecemos, entonces vamos adquiriendo unos aprendizajes que van completando nuestra personalidad. Y eso nos hace diferentes a unos y a otros. Bueno, y en ese, mi esposa hablaba del trasfondo familiar. A veces en este trabajo de consejería o de terapia se habla de que cada uno trae su propia maleta. Hay cosas que en mi trasfondo familiar, mi modelo familiar, funcionaron. Y resulta que el de ella también funcionaron de otra manera. Y a veces pensamos que lo que funcionó en casa de mis padres necesariamente va a funcionar acá y resulta que no. Y quizás tengamos que dejar nuestra maleta cada uno a un lado para poder crear nuestra propia maleta, nuestra propia identidad de pareja para que funcione. Si no es así, vamos a tener conflictos. Porque lo que funcionó allá necesariamente no va a funcionar acá. Somos diferentes en ese sentido y bueno, tenemos que aprender a manejar esas experiencias. Otro aspecto es las expectativas muy altas, ¿no? ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, generalmente el que viene con expectativas muy altas al matrimonio va a ser una persona que siempre va a estar inconforme, va a estar sufriendo de mucha frustración y se vuelve un espectador. Entonces un espectador siempre está esperando, y en este caso de la pareja pues siempre estoy esperando a ver qué va a hacer la pareja, si me da la talla, si se comporta como yo espero que se comporte, y esa es una actitud muy agresiva y que trae definitivamente mucho conflicto a la relación de pareja. Entonces siempre va a haber mucho malestar, va a haber mucha crítica por las expectativas tan altas que tenemos. En esto de las expectativas también me parece que hemos encontrado parejas que se encuentran y empiezan una relación, pero la expectativa de vida que yo tengo, la tengo bien clara, la había definido antes de conocerla a ella, y resulta que ella tiene su expectativa de vida, sus planes, lo que quiere estudiar, las posgrados que quiere estudiar, dónde quiere ir, quiere viajar, y a veces esas diferencias de expectativas nos crean conflicto, porque son diametralmente opuestas, ¿no? Quizás el uno quiere ser aventurero y quiere viajar y conocer, el otro es más citadino, y eso puede generar problemas si nosotros no podemos de pronto ceder. Ahora, puede suceder también un caso extremo que hemos visto también, y es que el que tiene unas expectativas tan claras llega a imponérselas al otro, que el otro sencillamente queda anulado, casi que se convierte en un apéndice de aquel que dice sencillamente esta es mi vida y tú tienes que añadirte a mí, y si quieres seguir conmigo este es el camino, pero no le da opción a la otra persona. Sí, eso es muy real. Por eso hay que hacerse la pregunta, ¿realmente esas expectativas que tengo yo en mi relación de pareja son reales, son alcanzables, son bíblicas también? Definitivamente este es un aspecto del cual se puede generar mucho conflicto si no somos muy conscientes de eso. Otro aspecto también me parece a mí que tiene que ver también con, como tú hablabas de los aprendizajes y con el carácter, es la manera o la actitud con la que enfrentamos los conflictos, porque somos diferentes. Tú hablabas de que los hombres somos quizás más racionales, más pragmáticos, las mujeres son más emocionales, y en ese sentido también viene cómo expresamos o cómo nos comportamos frente a las situaciones difíciles, y ahí creo que hay mucho para hablar acerca de eso y seguramente no vamos a botar el tema esta noche. Sí, definitivamente debemos tener claro que la actitud es una elección. Yo puedo tener muchas emociones y muchos sentimientos que me generen estados de ánimo, situaciones que siento, porque definitivamente pues la emoción es inherente al ser humano, pero yo escojo y soy libre de cómo afronto una situación, y esa es la actitud con la que yo voy a afrontar esas situaciones de conflicto o de frustración que podemos estar viviendo. Hay algo que alguna vez aprendía y decía, aquel que tiene una actitud proactiva siempre está mirando las necesidades de la pareja, las necesidades de mi cónyuge, pero aquel que tiene una actitud reactiva, o sea, reacciono, entonces siempre estoy mirando los defectos. Y a la defensiva Y también. a la defensiva también. Ok. Bueno, y una que quizás, una diferencia, o quizás más bien como una experiencia que nos tocó vivir a todos, es esta que estamos viviendo ahora, es la dinámica de vida.
Seguramente traíamos una dinámica de vida y esta pandemia, esto que estamos viviendo hoy, nos cambió todo y nos puso una realidad diferente, ¿no? Trabajo en casa, niños 24 horas en casa, ayudándolos a través de la virtualidad. Igual algunos con escasos recursos porque perdieron el trabajo, porque las empresas quizás cerraron, porque, bueno, tantas cosas. Y eso seguramente ha generado estrés, ansiedad en la relación de pareja, y ahí también se hace visible, creo yo, la actitud como enfrentamos, y como decíamos por ahí, algunos matrimonios seguramente están tronando porque están viendo que como no estamos preparados para esto, hemos vivido experiencias de depresión, de angustia, de estrés, y esa nos lleva a ver cómo cada uno enfrenta las diferencias y cómo nos van a afectar. Sí, definitivamente es un generador también de conflicto, porque cuando estamos en esa situación de presión y de estrés, entonces no es tan fácil para nosotros controlar nuestras emociones y le damos rienda suelta pues a la frustración y no lo hacemos de una manera adecuada y seguramente en vez de resolver los conflictos vamos a terminar en otros mayores. Yo recuerdo que alguna vez compartimos y estudiamos, yo no sé cómo llamarlo, es como un test de un psicólogo, creo que el apellido es Holmes, que él daba una categoría a los cambios que ocurrían en la vida. Ahorita nos cambió la vida a todos. Y él le daba categoría y cómo cada cambio de esos afectaba y alteraba y generaba estrés en las parejas. Seguramente muchos de nosotros quizás nos hemos dado cuenta cómo nos ha alterado eso. A nosotros nos pasó algo muy curioso. En medio de esta pandemia, en la angustia de estar encerrados, de haber cambiado la dinámica sin que haya sido nada grave, estábamos empezando a tomar decisiones y nos dimos cuenta que eran decisiones que quizás estaban siendo como en reacción a lo que estamos viviendo, pero nos dimos cuenta que tenemos que parar y evaluar lo que estábamos pensando, pero son situaciones que si uno no está preparado fácilmente le puede generar conflictos y dañar la relación. Así es. Entonces, como para hacer una conclusión de este primer punto, definitivamente las diferencias que tenemos pueden volverse en una generadora de conflicto, pero no por sí mismas, sino porque no aprendemos a entender que somos diferentes y a sacar provecho de las diferencias. Diferencias del trasfondo familiar, diferencias del modelo, las expectativas muy altas, la actitud con que asumimos y enfrentamos los conflictos y definitivamente esa dinámica de vida que nos envuelve y que nos lleva a vivir con estrés y que si no estamos atentos a eso, entonces seguramente se va a volver un caos la relación. Fíjate que cuando uno evalúa este aspecto, en muchas terapias de pareja, cuando nos vienen a contarnos, nosotros como espectadores que vemos, como decimos, los toros desde la barrera, podemos identificar muchas cosas que las parejas presentan y ellos allá no las ven, sencillamente porque es la cotidianidad y no las ven, pero son aspectos que les están generando conflicto y hasta que alguien de pronto no nos ayude va a ser muy difícil. Pero bueno, para eso estamos acá. Lo segundo que vamos a ver son las herramientas de las que disponemos. Son muchas herramientas que nos pueden ayudar a solucionar, quizás a aliviar muchas cosas en la relación de pareja y a vivir mejor. Una de ellas tiene que ver con lo que acabamos de ver. Lo primero que tenemos que empezar a hacer nosotros es a respetar y valorar nuestra individualidad. Eso es muy importante. Reconocer que somos diferentes, que nunca vamos a ser iguales. Y te escuché que decías en alguna oportunidad que no debemos buscar que el otro sea una copia mía, sino que tenemos que ayudarnos a desarrollar cada uno nuestra individualidad. Así es. Hay un versículo muy claro en la palabra que está en Romanos 15:7 que me encanta y dice, aceptémonos los unos a los otros así como Cristo nos acepta y esto le da la gloria a Él. Así es. Y es muy especial, es clarísimo definitivamente. Hacemos mucho daño cuando realmente queremos hacer el otro a mi imagen y semejanza, ¿no? Otra herramienta que tenemos que es muy valiosa y que definitivamente es crucial en la relación de pareja y es la comunicación. Seguramente hemos escuchado muchos seminarios acerca de comunicación y se nos ha hablado de los componentes de la comunicación y es cierto, es necesario hablarlo en este momento porque la comunicación es como, puedo pensar yo como esa columna vertebral que atraviesa toda la relación y que si sabemos y aprendemos a comunicarnos, entonces seguramente vamos a poder abordar y a solucionar la variedad de conflictos que pueden
generarse en la relación. Eh, Tener en cuenta en la comunicación cosas importantes es, por ejemplo, aprender a hablar. Pensamos que hablar es simplemente expulsar o, como decía alguien, vomitar palabras en momentos en que no tenemos un control y sin ninguna responsabilidad y sin ninguna buena intención, porque a veces decimos palabras, pero tenemos que examinar con qué intención las decimos, ¿no? Hay un ¿Cuál es versículo en la Biblia que dice que hay personas que su boca son como golpe de espada, sus palabras son como golpe de espada. Cuando abren la boca van haciendo daño, ¿no? Sí, y hay otro versículo también que habla de la mujer rencillosa, ¿no? Que es peor que una gotera ahí constante cayendo, cayendo. Y pues la palabra está llena de muchos versículos en Proverbios, sobre todo que hablan de esto. Entonces, qué importante en la comunicación el aprender a hablar. Y aprender a hablar no solamente teniendo en cuenta las palabras que decimos, sino cómo las decimos en el sitio, en el momento, escogiendo el momento adecuado, el momento oportuno, el lugar adecuado. También eso es muy importante. Yo recuerdo una vez que estábamos paseando en un centro comercial en Navidad y de pronto escuchamos un alboroto, como voces, gente gritando y todo el mundo como que corría allá donde estaba ese alboroto, y cuando nos dimos cuenta era una pareja que estaba peleando, que estaba discutiendo. Yo creo que casi se iban a las manos y se decían una cantidad de cosas. Se los olvidó que tenían público alrededor y tenían sus chiquitos con ellos y los niños no hacían sino llorar y ellos se gritaban una cantidad de ofensas. Pues esta pareja es un ejemplo de cómo, si nosotros no estamos atentos a eso y no estamos comprometidos con esa buena comunicación, entonces vamos a ir soltando palabras sin ningún sentido, con un propósito claro, sino simplemente de ofender, de defenderme, de no dejarme, y eso es muy doloroso. Entonces es muy importante buscar, si quiero arreglar realmente un conflicto y expresar una frustración, una insatisfacción, pero entonces yo preparo ese momento, yo busco ese sitio adecuado para que no suceda esto que les decimos en el ejemplo. Pero también es muy importante escuchar, ¿no? Porque Aprender a escuchar, sí. eso también, yo diría que es más importante todavía cuando nosotros no sabemos escuchar al otro, sino que estamos escuchando primero lo que queremos oír o estamos interpretando. No es tan fácil, es realmente complejo, pero por lo menos a la hora de estar allí escuchando a mi pareja, es muy importante ponerme en el lugar del otro, ser empático. Y algo muy, pero muy importante es validar lo que el otro siente. Eso también habla de la apreciación que yo tengo y el amor y el interés que tengo y el compromiso por mi pareja, porque a veces invalidamos sus sentimientos y puede ser que yo no lo entienda, pero tengo que ser muy respetuoso con eso. Entonces, Eso me llevaba a recordar un verso que dice el apóstol Pablo en Efesios. Dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. Si se enojan, no pequen, que ese enojo no les dure todo el día. Otra versión dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dejen para el otro día, sino arreglen pronto, ¿no? Porque a veces nosotros nos enojamos y dejamos pasar el tiempo y la relación se va dañando y se va acabando, como decíamos en alguna oportunidad. Muchas relaciones nos acaban por problemas grandes como infidelidades o quiebras económicas, sino por un cúmulo de problemitas que nunca se arreglaron, se quedaron ahí y nos hicieron daño, ¿no? Alguien decía esto: una cosa es que usted se enoje, o sea, que usted deje que un pajarito se le pare en la cabeza, pero otra cosa es que usted deje que le hagan nido ahí. Y a veces entonces nos enojamos y agrandamos la situación y no resolvemos, y hay que resolver pronto, porque no podemos dejar que pase el tiempo, porque eso nos va haciendo daño. Las heridas, el enojo, el rencor, el resentimiento nos vienen a hacer daño, ¿no? ese versículo es clave en este momento, como bien decías tú y como dice el versículo. Podemos sentir enojo, o sea, es normal poderlo sentir, pero ese pero que hay allí es un pare, ¿no? Me hace O sea, responsable mi reacción. exacto, es diciendo, eres responsable. Entonces puedes enojarte, pero no pequéis. O sea, yo puedo elegir cómo reaccionar, y ahí viene entonces lo que hablábamos de la actitud. Elijo qué actitud tener y cómo reaccionar
frente a mi cónyuge en esto del manejo del conflicto. Sí, hay un aspecto que mi esposa, es un término que ella ha acuñado, que ella llama filtrar. Filtrar, y ya nos vas a explicar tú, yo lo digo ahora como lo he entendido, es evaluar si realmente esto que nos generó conflicto, vale la pena ocuparnos de eso, vale la pena profundizar y vale la pena dañar la relación. Y junto a ese nosotros hemos encontrado una máxima hace muchos años, un principio que nos ha ayudado muchísimo, es recuerda que es más importante mi relación, nuestra relación, que nuestra razón. Muchos conflictos surgen porque yo tengo la razón, pero ella también tiene la razón. Y nos morimos en nuestra razón y la relación se daña. Recuerden esto, si ustedes recuerdan de esto nomás, esta noche hemos cumplido. Es más importante nuestra relación que nuestra razón. Y muchas veces tendrás que dejar a un lado tu razón porque es más importante tu relación. Pero cuéntanos un poquito lo que es filtrar. Bueno, les explico un poco con ejemplos. Es que filtrar, yo pienso, por ejemplo, cuando es como alguien que está cazando mariposas y tiene una red de cazar mariposas. No sé si en algún momento lo han podido hacer o lo han visto haciendo. Y ese cazador de mariposas ve muchas mariposas y quisiera cazarlas todas, ¿no? Como que no dejar escapar ninguna. Entonces, más o menos esa es la idea con filtrar. Y un ejemplo es como cuando uno va en el carro, eso sucede mucho, de pronto a ustedes ni a nosotros nos sucede, de pronto a los amigos. Pero cuando vamos en el carro, salimos a dar un paseo, vamos a un sitio chévere, pero en el camino, entonces al esposo se le ocurre tomar una calle que a mí no me parece, una calle congestionada, entonces empiezo yo armar el conflicto porque ¿por qué te fuiste por esa calle? No te das cuenta que lleguen muchos carros, etcétera, y empieza la discusión y lo que termina pasando es que ese momento bonito que estamos construyendo de ir a un sitio, a pasarla rico, a tener tiempos de calidad, se daña porque entonces para mí es más importante sentarme en mi posición y seguir peleando porque por qué no se fue por la calle que yo pensaba y entonces ahí es cuando debemos preguntarnos, ¿vale la pena? ¿Realmente vale la pena dañar un momento de estos por una situación? A eso es que le llamamos filtrar. Okay. Sí, otro aspecto importante que tenemos, que lo hablaron hace 8 días y no lo vamos a profundizar mucho, pero que si nosotros lo practicamos siempre va a ser una herramienta fundamental a la hora de manejar conflictos y es expresarnos el amor permanentemente. De eso hablaron hace 8 días, es esa intimidad de amor, de expresarnos el amor, es ese amor donde nos expresamos, donde yo no amo a mi manera, sino que la amo a la manera como ella necesita ser amada, igual ella hace a mí. Porque si nosotros expresamos el amor todo el tiempo, nos afirmamos, nos expresamos cariño y nos hacemos ver las cosas buenas que tenemos, seguramente en el momento de enfrentar un conflicto va a ser mucho más fácil, porque no vamos a estar a la defensiva, y eso es muy importante, sí, ¿no? muy importante cuando nos dedicamos a expresar verbalmente el amor al otro, cuando yo te digo todos los días antes de dormirnos te amo, mi amor, o por la mañana cuando yo le puedo recordar que lo amo, o cuando soy agradecida por esos actos de servicio que tiene conmigo, que para mí son especiales. Yo por lo menos un día le agradecí al Señor por eso, porque tengo un esposito realmente muy detallista, muy cuidadoso conmigo, y yo decía, yo tengo que expresárselo, y quiero expresárselo, y tomé la decisión de hacerlo, entonces cada vez que puedo, lo hago. Y eso que hace es que en el momento del conflicto, digamos, el corazón está cargado de amor y no de resentimiento, porque si hay dureza, si hay hostilidad, si no hay expresión de amor, entonces el corazón, en el momento que haya un conflicto, va a estar indispuesto y va a estar cargado, sí. Va a estar mal. Una herramienta, bueno, llamémoslo 2 herramientas que son fundamentales, que muchos de nosotros las conocemos y que eso nos va a unir con el punto siguiente, es el perdón y la oración. Yo digo que cuando una pareja involucra esto en su relación, está invitando a Jesús a que haga parte de su relación. Es ese tercer hilo de este lazo que se vuelve irrompible. Ahora, yo escuchaba a alguien en alguna oportunidad que decía que el perdón es como el aceite para los motores de los carros, ¿no?
los motores de los carros hay fricción entre los pistones y todo esto, y hay aceite y permite que funcione. Si no hay aceite en el motor, se funde el motor. Igual pasa en el matrimonio. Si no hay perdón, vamos a tener en la fricción que hay todo el tiempo, como decimos, si hay fricción, hacemos como fosforitos y vamos a encendernos y bueno, uno no sabe qué incendio puede armar, pero el perdón es muy importante en nuestra relación. Y la oración, obviamente, la oración es hacer partícipe al Señor de nuestra relación. Claro, uno dirá, pero bueno, oración ¿cómo? ¿Para qué? Yo le pido a Dios en oración que la cambie a ella y que le haga entender que yo tengo la razón. No, no es ese tipo de oración. Es una oración donde le decimos al Señor, ayúdanos a entender estas cosas. Ayúdanos a ver qué es lo que tenemos que cambiar. Ahora, alguno dirá, bueno, pero oración ¿cómo? ¿Para qué? Sencillamente porque el matrimonio tiene una connotación espiritual que muchos desconocemos. Y el Señor quiere estar ahí. Recuerden, estamos hablando de un cordón de 3 hilos que no se rompe porque hacen parte 3, no 2 nomás. Y eso es muy importante. Yo recuerdo algo que decía Pedro, el apóstol, por ahí en una de sus cartas, que decía, maridos, traten a sus esposas como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de Dios. Y dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Y uno dice, pero bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Yo le oro a Dios por mis cosas. Si estoy mal con ella, Señor, eso no es problema tuyo. Y resulta que sí, porque Dios está presente ahí. Quizás yo no sé si alguno dirá, ahora entiendo por qué es que mis oraciones no han sido contestadas, porque quizás no la estoy tratando a ella como a vaso más frágil, ¿no? Sí, y no siempre, la verdad que orar en pareja no es fácil, o por lo menos para nosotros al principio no era fácil. Cada uno orábamos por nuestro lado, pero unirnos a orar por nuestra relación, que nos ayude en los conflictos que tenemos o en los proyectos que estamos poniendo delante de Él, no es fácil, pero hace un tiempo lo decidimos y hemos sido muy comprometidos en eso y realmente ha sido maravilloso porque sentimos que el Señor está ahí en nuestra relación, está ayudándonos en ser mejor pareja y darle la gloria a Él, ¿no? Sí, la oración une, la oración da intimidad. Yo no sé, quizás algunas parejas de las que están aquí lo han experimentado y qué bueno y sigan manteniéndolo. Quizás hay algunas que nunca habían escuchado algo así y los invitamos para que ustedes incluyan esta herramienta, este elemento que es tan importante. Si nosotros hacemos partícipes a Jesús como ese tercer hilo de ese lazo irrompible, va a ser muy diferente la relación. No va a ser que dejemos de tener problemas, vamos a tenerlos siempre, pero con la ayuda de Él, con la presencia de Él en nuestra relación, va a ser mucho más fácil. Ahora, permítanme decirles esto para que lo tengamos en cuenta. El matrimonio, desde que fue creado, está en ataque. Desde el mismo momento que fue concebido por Dios allá en el Edén, empezó el ataque. Viene un enemigo que quiere hacernos daño, siempre. Y déjenme decirles que no ha terminado. Ustedes son víctimas de eso como nosotros. Todos somos víctimas. Algunos piensan que el enemigo a vencer es ella, que yo duermo con el enemigo. Recuerde esto. El enemigo a vencer no somos nosotros, el enemigo es otro. Por eso dice el texto de lema de nuestro seminario, si estamos juntos nos ponemos espalda con espalda y vamos a defendernos. En ese sentido tenemos la ayuda de Dios que quiere ser parte de nuestra relación. Ahora, hay algo que mi esposa quería compartir, pero solamente me lo menciono. A veces en esto, que quizás tiene que ver con las diferencias, nos concentramos en la astillita en el ojo de ella y no en la viga que tengo yo. Me enfoco en ella, en lo que ella es, todo lo que hace, todo lo que tiene que cambiar. Y yo vivo tranquilo. Y la idea no es esta. La idea es que nosotros no nos enfoquemos en nosotros, sino que enfoquemos en Dios. Yo no sé cómo tú puedes entender o cómo nos puedes explicar ese principio de la astilla en el ojo. Sí, es lo que tú estás diciendo, mi amor. Definitivamente se nos hace difícil aceptar nuestros errores. Y siempre estamos señalando, ¿no? Tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando. Pero cuando yo me comprometo con mi pareja, y sobre todo con el Señor delante de Dios, Él me va a estar ayudando a recordarme realmente en aquellas cosas en las que yo estoy fallando y me ayuda también en ese propósito de cambiarlas. Muy bien. Ahora, este aspecto tiene que ver con, en algún momento, dejar de enfocarnos en nosotros mismos, de no poner toda la expectativa en el otro, sino que nos enfoquemos en Dios, poner toda la expectativa en Dios. Conocemos muchas parejas y hemos tratado muchas parejas que dicen, yo le di todo, la amé, le hice esto, ella dice, me entregué por él y él no me respondió, no me retribuyó como yo esperaba. Pusiste tu expectativa en una persona, en un ser humano que es falible, que se equivoca
y estás saliendo frustrado. Si tú te enfocas y pones tus expectativas solamente en la otra persona, corres el riesgo de salir frustrado, herido y decepcionado. Porque es algo sencillo y de sentido común, digo yo. Somos seres humanos que nos equivocamos, que fallamos. Y si yo pongo toda mi expectativa y hago todo por ella, para que ella esté feliz y por algún momento, porque es humana, no me responde como yo espero, me voy a frustrar. Aquí es donde tenemos que poner nuestra expectativa en Dios, es en Él. Y aquí quiero mencionar algo que para mí ha sido muy importante. Es uno de los textos que más me gusta de la Escritura. En la epístola a los Colosenses, el apóstol Pablo, él ha diseñado y ha escrito ahí algo que llaman los códigos de ética familiar. Cómo debe vivir el esposo, cuál es la responsabilidad de la esposa, de los padres y los hijos. Y llega a un texto que es muy interesante. En el capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 23 dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para Dios y no para las personas. Noten esto, ¿no? Todo lo que hagan, hágalo de corazón como para Dios y no para las personas. Todo lo que tú hagas, hazlo para Dios antes que para ella. Eso puede sonar raro, ¿no? Porque uno enamorado dice: no, yo lo hago todo por ella. Es que no me nace, yo lo hago porque me fluye. ¿Y qué pasa si de pronto esa persona no te retribuye? O aún de pronto tú no sientes el deseo de hacerlo por alguna razón. Como decimos, no, es que no se lo merece, entonces no lo hago. Es ahí donde viene y dice: todo lo que tú hagas, hazlo de corazón como para Dios y no para las personas. Va a llegar un momento donde tenemos que enfocarnos en el Señor. Dios no nos defrauda. Si nosotros vivimos en el matrimonio enfocando nuestras expectativas en Dios, vamos a vivir bien. Porque aunque seguramente en muchos momentos nos vamos a complementar, nos vamos a enriquecer, pero va a haber otros donde no. Y sencillamente descansamos en el Señor y lo hacemos todo para el Señor. Así es, mi amor. Así es. Bueno, son tres aspectos muy, pero muy importantes en esto de aprender a disentir. Reconocer primero que definitivamente hay conflictos en la relación de pareja. Vamos a vivir con conflictos, pero otra cosa muy importante, y es el segundo punto, es saber que podemos aprender a disentir. Y por eso están todas esas herramientas de las que hemos hablado. Y como un último punto, que es el más importante de todos, es que definitivamente Jesús, en ese cordón de 3 hilos, Él es el cordón más importante. Y como decía mi esposito, si nosotros estamos teniendo eso claro, si el Señor es el centro de nuestra relación, entonces otra historia vamos a contar. Eso. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a ir a los grupos para que ustedes discutan algunas cosas de las que llamó la atención de esta charla y quizás puedan enriquecerse. Pero quisiera orar antes de terminar un momento por cada uno de ustedes. Si me acompañan, va a pedirles que inclinen su rostro y oramos juntos. Señor, te damos gracias por esta noche tan especial, donde podemos juntos buscarte, Señor. Nosotros estamos convencidos que nadie mejor que tú conoce nuestra realidad de matrimonios y que nadie mejor que tú nos puedes ayudar. Incluso mejor que nosotros mismos. Tú nos conoces mejor que nosotros mismos. Mira cada pareja aquí presente, Señor, y te pedimos que tú nos des luz, nos guíes, que nos hables, Señor, para poder vivir como tú quieres que vivamos, para que seamos los esposos y esposas que tú quieres que seamos, los matrimonios que tú quieres que seamos. Señor, gracias por esta noche. Bendícenos, guíanos, ilumínanos y ayúdanos, Señor, a dar pasos que nos ayuden a mejorar nuestra relación de matrimonio. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.